Sí, Espíritu Santo, ven y haz tu obra en nosotros. Pon en nuestros corazones el fuego de tu amor. Un amor que sana, un amor que libera, un amor que nos capacita para amar a los demás tal como tú los amas. Danos tu mirada para verlos con tu mirada. Danos tu corazón para amarlos con tu corazón. Danos tus entrañas de misericordia para perdonar y justificar. Sí, Espíritu Santo, transfórmanos. De nuestras muertes resucítanos. De nuestras oscuridades ilumínalas. Sé tú quien tome las riendas de nuestra vida. Te pedimos esta tarde de manera especial, Espíritu Santo, por Ana, para que tú la cubras con tu presencia, para que tú la llenes, para que tú la unjas, para que con su palabra tú nos edifiques, para que a través de su palabra tú nos vayas transformando, sanando. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a empezar viendo cómo en este pasaje evangélico lo primero que hace Juan es darnos un montón de datos para que nos situemos en un sitio y en un momento. Desde el punto de vista temporal dice aquel día, el primero de la semana. Os he puesto aquí lo que es el calendario judío, ¿no? Lo que son los días de la semana. Entonces, ellos, el primer día para ellos es lo que para nosotros es el domingo, es decir, el día primero de la semana, que es lo que dice precisamente Juan. Y es interesante por dos razones, porque mirad, el calendario judío y los días de la semana están de acuerdo con lo que dice la Biblia, con los días de la creación. Entonces empieza en el primer día de la semana, que es el primer día de la creación. Cosa que a nosotros también nos interesa mucho, pues para entender este pasaje, porque, bueno, es verdad, ocurrió este primer día de la semana, pero Juan lo deja muy especificado porque es algo así como que empieza ahora también esta nueva creación. Os daréis cuenta, luego todos los demás días de la semana, bueno, se llaman Yom, que quiere decir el día, y son el día 1, el día primero, el día segundo, tercero, tal, hasta llegar al día séptimo. Que el día séptimo no se llama séptimo, se llama Sabbat, porque significa que se detuvo. Yo digo que la base bíblica que tiene, y la base bíblica del Génesis que tiene esta especificación de los días es realmente muy interesante. Bueno, pues estamos en el primer día de la semana, en el que después nosotros vamos a llamar el domingo, es decir, el día del Señor. Y nos especifica incluso la hora, porque nos dice al atardecer, cosa que también es bastante importante. Sabéis que los días, dentro de lo que es eso, la manera de contar el tiempo, los judíos no se cuentan como nosotros, que contamos de medianoche a medianoche. Ellos cuentan pues desde el momento del crepúsculo, desde que salen las 3 primeras estrellas hasta que vuelven a salir las 3 primeras estrellas. Por eso muchas veces es muy difícil, sobre todo cuando uno habla de la Pascua, saber exactamente cuáles eran las horas en que estaban ocurriendo las cosas, porque tienen una manera diferente un poco de contar los días. Nos dice ese día había empezado, bueno, había comenzado a partir de esa tarde en que anocheció, había continuado toda la noche, había continuado todo este día, ahora veremos qué ha pasado en él, y será precisamente aquí, en este que os he puesto un recuadrito rojo, en el que van a ocurrir los acontecimientos que vamos ahora a ir un poco desmenuzando. Es el momento que se llama el crepúsculo de la tarde, o entre las 2 tardes, lo llaman los judíos, porque está entre las 12 de la mañana,
que son cuando la tarde empieza a caer y después, no, perdón, está aquí, el mediodía, las 12 de la mañana, es que ya os digo, lo de los números a veces uno se equivoca, entre el mediodía y la aparición de las 3 primeras estrellas. Ese es el atardecer. Se dice, alguno de los rabinos dice que es desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde, más o menos es lo que se cuenta el espacio ese entre las 2 tardes. Y va a ser ahí donde va a ocurrir estos acontecimientos. ¿Qué había ocurrido ese día? Bueno, había sido un día muy movidito ese primer día de la semana. Había comenzado con la resurrección, algo a lo que no podemos poner hora porque ya sabemos que la resurrección, el único testigo fue Dios, el único testigo de la resurrección. Después, a continuación y de madrugada, ocurrió el descubrimiento de la tumba vacía. Sabemos que fue María Magdalena, que se encontró que no estaba el Señor, corrió hacia los discípulos a informarles. No le hicieron demasiado caso porque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, a las mujeres no se les hacía demasiado caso, no eran testigos muy fiables, pero aún así Pedro y el discípulo al que Jesús amaba, es decir, Juan, corrieron hacia la tumba, llegaron, Pedro entró, no llegó el primero, pero sí entró el primero, vio como María había dicho que estaba la tumba vacía y después llegó el otro discípulo, también miró y nos dice San Juan en el Evangelio y creyó. Es el único que de momento y a esta altura del día parece ser que ha creído en la resurrección. ¿Qué más ocurrió a lo largo del día? Pues si seguimos, el capítulo 20 de Juan nos cuenta que más o menos, pues como a mediodía, se apareció Jesús a María Magdalena. María, que estaba sufriendo tanto porque se habían llevado el cuerpo del Señor, ella no pensaba en la resurrección en ese momento, sino que se lo habían llevado, que quería recuperarlo. Es interesante porque el Evangelio que cuando se encontró a Jesús, que al principio no le reconoció, y le confundió con el hortelano, le dijo: dime dónde has puesto el cuerpo de mi Señor, que iré por él. O sea, vaya, que en fin, estaba dispuesta a hacer un heroísmo, porque no se sabe ni... Ella estaba dispuesta a ir donde fuera. Entonces fue cuando Jesús se dio a conocer. Es decir, es la segunda que va a tener ahora, va a ser la persona que va a creer también en este momento. Pero desde tal vez este mediodía hasta ese anochecer, pues no sabemos qué ocurrió. Nos dice Juan, a partir del siglo XIX, en los que hoy vamos a ir un poco, ya os digo, comentando, que va a ocurrir, pero ya al atardecer, cuando ya está casi la caída de la tarde, va a aparecerse Jesús a los discípulos. Esto en cuanto al tiempo, así que estamos en el atardecer del primer día. En cuanto al lugar, San Juan nos dice dónde se encontraban los discípulos. Tampoco es que nos dé demasiados datos, pero sí que se ha querido identificar este lugar, donde se encontraban, con el cenáculo. El cenáculo sabemos que es un lugar que, bueno, la tradición nos dice que está aquí, en esta parte de Jerusalén, más o menos al sudoeste de Jerusalén, en una zona que se llama el Monte Sión. Realmente no es un monte, realmente lo de Sión es muy curioso porque el nombre de Sión lo tenía todo lo que era la ciudad jebusea cuando la conquistó David, cuando conquistó Jerusalén se llamaba Sión. Después el nombre de Sión quedó para el monte donde estaba el templo, pero después de que el monte donde estaba el templo sería donde está aquí, donde está actualmente, vamos a ver, donde está actualmente la mezquita de la Roca. Pero después del destierro de Babilonia, pues digamos que ya el nombre de Sión quedó un poco más, en fin, un poco como más desdibujado. Y será con la primera comunidad cristiana y después de la destrucción del templo en el año 70, cuando de una manera un poco metafórica se empieza a llamar Simón a esta zona donde estaba el cenáculo y esta zona donde fue tan importante para este nacimiento de la Iglesia cristiana. Bueno, pues debían estar ahí, que era una zona que correspondía al barrio alto de Jerusalén, y en una de las casas. Hoy, cuando vamos a Jerusalén, pues nos enseñan esto, el cenáculo, nos enseñan un edificio que tiene 2 pisos, que es además una construcción del siglo XII porque es de la época de los cruzados, y nos enseñan pues el piso superior. Y bueno, pues nosotros reconocemos que allí pues, fue donde ocurrió la última cena y tal. Es un sitio que resulta muy emocionante, pero que desde luego se supone que sí, que el lugar era pero desde luego el edificio no, claramente no, porque sabemos que es un edificio muy posterior. ¿Cómo sería?
pues sería una casa del estilo de las que eran las casas israelitas de este momento. Una casa de 2 pisos que, como era normal, en el piso superior lo que solía ver era una especie de salón que, digamos, pues se destinaba a reuniones, y que nosotros sabemos que en este caso, en el caso del salón del cenáculo, que era una casa, suponemos, una casa amiga de Jesús, lo suponemos porque si no, no hubiera celebrado allí, no siendo la suya propia, no había celebrado, por ejemplo, la última cena, ¿no? Pues sabemos que allí ocurrieron hechos importantísimos, como va a ser el lavatorio de los pies en la última cena, o como será después, con posterioridad, pues la oración sacerdotal que nos va a reflejar Juan, y bueno, pues y según otros evangelistas, los otros evangelistas lo van a decir de una manera más clara, la institución de la Eucaristía. Pero también será el cenáculo en otra zona, no en este mismo salón, en otra habitación que está un poco separada, donde tendrá lugar la venida del Espíritu Santo. Es decir, que es un lugar realmente muy importante. Bueno, ¿qué estaban haciendo en el cenáculo allí los discípulos? Pues seguimos literalmente lo que Juan nos dice. Estaban encerrados por miedo a los judíos. Tenían las puertas cerradas. Vamos a ver, ¿por qué tenían tanto miedo? Hombre, era bastante claro porque había ocurrido la crucifixión, ellos tenían mucho miedo a que los judíos les persiguieran, ellos tenían mucho miedo a seguir la misma suerte del maestro. De hecho, ya sabemos que menos Juan, todos habían salido corriendo y se habían escondido a partir de que Jesús fue prendido en el huerto de los olivos, más o menos. Bien, ¿quién va a ser, por lo tanto, el gran personaje? Pues nosotros vamos a ver personajes y acciones, pero hay uno que actúa, uno que es el protagonista, y ese protagonista es Jesús resucitado. Ese es el verdadero personaje que a nosotros nos va a importar. Los demás estarán un poco no de comparsas, porque sí que van a tener un papel, pero es recibir todo lo que el Señor les va a dar y después pues transmitirlo a nosotros. Bueno, estaban reunidos y en la oscuridad. Interesa esto porque, ya os digo, nos da la oscuridad también. En el Evangelio de Juan tiene un sentido. Ya sabéis que contrapone la luz a las tinieblas, y siempre que nos habla de oscuridad, de noche, siempre es, digamos, desde un punto de vista un poco negativo. Por ejemplo, era de noche cuando se marchó Judas, cuando salió Judas del cenáculo y fue ya a hacer el último trato para entregar a Jesús. Es decir, la noche, la oscuridad siempre resulta algo negativo. Y en esta plena oscuridad, de pronto se va a aparecer el resucitado. Se presentó Jesús en medio de ellos. Bueno, tenemos que enterarnos, claro, la sorpresa sería mayúscula. Primero porque Jesús, como es un cuerpo glorioso de hacer cosas que son imposibles desde el punto de vista normal y natural, ¿no? Es decir, pasar a través de los muros, a través de las puertas cerradas. Él se va a presentar en medio de ellos sin derribar puertas ni abrirlas. Se va a presentar, les va a llenar de estupor su presencia, evidentemente, y es importante porque, digamos, lo primero, claro, hay que tener en cuenta que durante lo que nos cuentan los evangelios, todos los evangelistas, nos cuentan cuál es la actitud psicológica de los discípulos después de la muerte de Jesús. Y es, en primer lugar, bueno, tienen una frustración enorme y una gran desolación, pero después, cuando empiezan a llegar las primeras noticias de su resurrección, la actitud es de incredulidad. No solo creen, no la habían creído a María, ni siquiera, ya os digo, bueno, Juan parece ser que sí había creído cuando llegó a la tumba vacía, pero Pedro tampoco. Sacaron allí, miraron, vio que estaban allí las cosas como María había dicho, pero no pone nada de que él creyera en ese momento. Es decir, resultaba, bueno, es normal, es humano que le resultara tan difícil creer que un muerto, que lo habían visto muerto y sepultado, había resucitado. Es decir, el estupor, la sorpresa, pues realmente les debió anonadar. Y Jesús aparece con 7 regalos. Y esto es lo que es precioso de este pasaje, porque en un pasaje tan corto nos va a hablar de 7 dones que son confirmaciones de promesas que Jesús había hecho. Y sobre todo del capítulo 13 al capítulo 19, que es lo que se llama el libro de la gloria dentro del Evangelio de Juan, ahí hay una serie de promesas, y nosotros vamos a ver que en este momento en que aparece Jesús resucitado entre sus discípulos, estas promesas se van a ir confirmando. La primera de ellas es la paz.
dice el evangelista que lo primero que les dice es paz a vosotros. Claro, nosotros decimos paz a vosotros y como las palabras muchas veces para nosotros carecen como de, mirad, es una pena, pero como que carecen de mucha significación, las hemos convertido en algo como muy fútil, no sé, que no tiene, que es casi como una cáscara, pero las palabras tienen un valor en sí mismo. Cuando Jesús les dice paz a vosotros, les está dando algo realmente importantísimo. No es un saludo, no es un detalle de buena educación simplemente. Es una palabra que nos remite a algo que es fundamental, que es la bendición sacerdotal. Cuando nosotros vemos el libro de los Números, en el capítulo 6, el Señor va a decir a Moisés cómo tiene que Aarón y todos los sacerdotes tienen que bendecir a su pueblo. Porque, bueno, bendiciones hay muchas, pero hay una bendición que es la bendición por excelencia, que es esta, la bendición sacerdotal. Y bueno, supongo que la recordamos todos perfectamente porque en el día primero del año nos la leen siempre, es una de las lecturas que se nos dice. El Señor, que el Señor te bendiga, te proteja, pero que el Señor te dé la paz. Y fijaros, porque muchas veces nosotros cuando recibimos, ya digo, es una oración tan bonita bueno, pues que conmueve, nos fijamos en qué bonito que nos bendiga, que Él eleve su rostro sobre nosotros, todas esas cosas nos parecen preciosas, pero lo de la paz ya como ya está al final, como que no le hacemos ni caso. Y resulta que la paz es importantísima. La paz en hebreo se dice shalom, y shalom, os digo, no es simplemente una palabra o que simplemente signifique que no tengas problemas, porque a veces identificamos la paz con no tener problemas y no es eso. La paz es bendición, la paz es armonía, es como un colocar interiormente cada cosa en su sitio. Es decir, es una situación muy particular y cuando te desean la paz, es un deseo, yo os digo, que hay que tener como mucha consideración hacia él. Así que es un regalo muy bonito y un regalo que estaban muy necesitados los apóstoles de recibir. Ellos se sentían mal, y se sentían mal porque en el fondo sabían que habían sido bastante cobardes, cada uno a su manera, pero en fin, cuando el Señor resucitado se aparece y les da la paz, simplemente la paz a vosotros, son palabras de reconciliación, son palabras de perdón. Y desde luego en las circunstancias en que estaban todos necesitaban muchísimo el sentir esa paz interior, sentir esa reconciliación y ese perdón del Señor. Ellos habían visto de más o menos de lejos, por lo menos se habían enterado muy bien de lo que había ocurrido en el Calvario, de cuáles habían sido las circunstancias por las que había pasado el Señor. Y ellos eran conscientes también de su traición, ya os digo, en mayor o menor escala, pero no habían podido. Alguno no había podido hacer nada porque San Juan, que fue el único que estuvo al pie de la cruz, lo único que pudo hacer fue estar allí, nada más. Y los demás pues se habían escondido presas de terror. Entonces, esta situación que ellos tenían, este malestar interno, con este primer saludo, con este primer don de paz que el Señor les da, les va a cambiar ya el corazón. Y ya os digo, no son palabras. Fijaros, yo el otro día cuando estaba preparando esto lo pensaba, que cuando uno va a confesarse, al final te dicen, bueno, que la paz, vete en paz. Y tú dices, hola, pues qué bien, muchas veces, pues muy bien, muchas veces, estupendo, vale, gracias. Y dices, hola, que ya me ha dicho que me marche, que ya es como si ya he llegado, antes hablábamos de la lavandería, ¿no? He llegado a la lavandería y ya he pagado lo que tenía que pagar, pues hola, me marcho corriendo. Pero no es eso. Lo que está deseándonos es esa reconciliación interior y esa armonía interior, ese estar bien, que realmente es y estar bien como el Señor te lo puede permitir, que es la única forma de estar bien que merece la pena. El Señor entonces les da la paz y este es el primero de los regalos, es decir, un regalo muy importante, que provoca, ahora veremos toda una serie de consecuencias. El segundo regalo precioso va a ser mostrarle las manos y el costado. Porque claro, pongámonos en su lugar. Primero se quedaron estupefactos y después pensarían, bueno, ¿y quién es? No porque no le reconocieran, sino porque es que es tan difícil pensar que un muerto ha resucitado, un muerto al que has visto muerto, al que has visto enterrar,
ha resucitado, pues claro, no es, digamos que te causa un poco de, no digo incredulidad, pero estás un poco así como en la defensiva, a ver qué pasa. Jesús nos conoce muy bien, y entonces va a mostrar unas pruebas que son irrefutables, que va a ser mostrar las manos y mostrar el costado. Bueno, os he dejado ese momentito ahí, porque es que a mí me emocionó cuando lo vi, porque me imaginaba el estar ahí y que el Señor te enseña las manos. Y claro, ¿qué es lo que te apetece hacer? Acariciar esas manos. No solamente tocarlas para ver si es verdad, no, es acariciarlas. Porque fijaros, ¿qué ideas no pasarían por la mente de los discípulos cuando estuvieron viendo esas heridas, esas cicatrices? Pues pensarían en esas manos que ellos conocían muy bien, que ellos habían visto a lo largo de todo el ministerio de Jesús, esas manos que habían visto acariciar a los niños con tanto cariño, ¿no? Esas manos que les había visto cómo curaban a los enfermos. Jesús ponía las manos y la fuerza de sus manos curaba. Unas manos que habían sido capaces de tocar a los leprosos para curarlos. ¿Recordáis? Mateo nos habla de la curación de un leproso y cómo le impuso las manos. Bueno, era algo totalmente, vamos, algo que debió dejarles muy marcados a los apóstoles, porque no es porque a lo mejor hoy vemos un leproso y, en fin, también nos da un poco de repelús, ¿no? No, pero es que allí no era eso, es que estaba absolutamente, vamos, no les pasaba ni por la mente ni de verlos ni de lejos. Si estaban fuera de las ciudades y diciéndole impuro, impuro para que nadie se acercara, y no sé, o sea, eran la escoria de la escoria, que no te podías ni acercar. Jesús no tuvo ningún problema con sus manos preciosas y misericordiosas, tocar y sanar. Eran manos que habían resucitado muertos, porque los discípulos habían sido testigos de cómo a la hija de Jairo, por ejemplo, la cogió de la mano, estaba ya muerta, y la levantó y se la devolvió a sus padres. Eran manos realmente que estaban llenas de recuerdos maravillosos. Eran manos que no solamente sanaban el cuerpo, que sanaban también el espíritu. Hay dos ocasiones en los evangelios en que Jesús nos dice que junto con la curación da el perdón de los pecados. Uno de ellos es cuando cura al paralítico. Esto nos lo cuenta Mateo y Marcos, nos lo cuentan. Pero, por ejemplo, Juan nos cuenta cómo en Betesda al otro paralítico también le dijo: tus pecados te son perdonados. Es decir, Jesús, con sus manos, con la fuerza que ella transmitía, había hecho realmente maravillas. Y maravillas no solamente de sanación, que nos dejan, en fin, muy admirados. Es que había hecho otras muchas maravillas. La bendición de sus manos había sido capaz de multiplicar los panes y poder alimentar a 5.000 que estaban. Es decir, no eran unas manos cualquiera, no eran simplemente las manos de una persona a la que amas, porque todos pensamos también en alguna persona a la que amamos, y las manos son algo muy particular y algo que, por eso os digo que lo del coger las manos a mí me emocionó, ¿no?, al verlo. Pero es que eran unas manos muy especiales. Entonces, por eso ya os digo, lo repito, verían sus manos, y después Jesús, no contento con esto, les va a enseñar también su costado. El único que había sido testigo de este acontecimiento había sido Juan, los demás lo sabrían pues porque se lo había contado, ¿no? Dice en el Evangelio, en el capítulo 19, 34, dice que uno de los soldados, cuando ya Jesús había expirado, le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, esa lanzada del costado de Jesús traspasado, que además es tan importante porque ya sabemos que la interpretación que se ha dado de este agua que sale del costado de Cristo son también, bueno, no solamente es el nacimiento de la Iglesia, son también los sacramentos que surgen de él, ¿no? Pero recordarían, aunque no fuera más que a nivel natural, ese cuerpo lacerado que había visto, sobre todo Juan, había visto en la cruz, esa herida terrible, porque las heridas estas del costado, por lo visto, eran unas que eran especialistas los romanos en hacerlas, pero no eran heridas de sadismo, todo lo contrario, era para rematar que no siguiera sufriendo uno que estaba ya, vamos, muriendo. Y las hacían muy bien, porque entraban sorteando las costillas y llegaban directamente al corazón y se acabó, te atravesaban los pulmones y morías si es que no habías muerto antes. Jesús sí había muerto antes, pero esa herida quedó también como, digamos, uno de los signos importantísimos de su pasión. Y ahora se la va a enseñar.
es, ya digo, el signo de que es su cuerpo realmente, aunque ahora está en un cuerpo glorificado y desde luego, pues digamos que el aspecto de la herida es diferente. Bueno, ¿qué es lo que se muestra Jesús con este enseñar las heridas? Pues lo que demuestra es que el crucificado es el resucitado. Este es, digamos, como el gran argumento, la gran corroboración de que realmente a quien están viendo no es a otra persona ni es un fantasma, es real y es realmente el maestro que ha pasado por todo este suplicio, es el mismo que ha resucitado. Supongo que recordarían, porque eran expertos en la escritura, esto lo conocían, pues lo que Isaías nos dice de que por sus llagas hemos sido sanados. Era la corroboración clarísima de que todas estas heridas que ahora está mostrando el resucitado han sido las que han servido para la salvación, como él nos lo había comentado antes, Jesús nos lo había anticipado. Y claro, pues ahí viene el tercer regalo. ¿Cuál sería la reacción una vez que se dan cuenta que sí, que es verdad, que es el maestro? Pues dice San Juan, se alegraron. Es decir, el tercer regalo es la alegría. Mira, a Jesús no le gustan las tristezas. Es verdad que a veces nos ha dado la idea de que un cristiano es un señor que está siempre muy triste y dándose golpes de pecho, pero no es verdad. El Señor es el Señor de la alegría, porque el Señor lo que nos trae es la paz, el Señor lo que nos trae es el perdón, el Señor lo que nos trae es todo cosas buenas. Entonces, los discípulos, cuando son conscientes de esto, pues lo que van a hacer es ponerse muy contentos, es decir, alegrarse. Es una alegría que va a cambiar totalmente el rostro, pero va a cambiar también el espíritu de todos los que les están viendo. Una alegría que va a llenar sus corazones. Pienso que Juan, el jovencito, el que lo había vivido más de cerca, el primero de los discípulos varones que había creído en Jesús, en su resurrección, pues tendría una alegría especialmente particular. Y después vendrán a continuación de nuevo otra vez el deseo de la paz. Dice al inicio del versículo 21 que Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y a continuación de este nuevo deseo de paz, pues van a venir otra serie de regalos. Un regalo importantísimo, la misión. Dice, como el Padre me envió, también yo os envío. Bueno, la misión es fundamental y es, digamos, uno de los grandes trabajos que el Señor se ha procurado durante todo su ministerio, de preparar a los discípulos para la misión, porque el plan de Dios ha sido mandar a Jesús y que Jesús prepare discípulos para que después, a lo largo del tiempo, vayamos continuando con la misión y se lleve la buena nueva a todos los rincones del mundo. Esto no es algo que nos lo diga un evangelio nada más, nos lo dicen todos los evangelios, de una manera más o menos explícita, más o menos larga, todos acaban con el envío, con este envío a la misión, porque es, ya digo, el fin que va a tener y que ha tenido toda esta preparación que ha estado haciendo Jesús con sus discípulos. Los evangelios nos cuentan parte de la instrucción que les dan, no nos cuentan todo, porque claro, en 3 años les daría tiempo a enseñarles muchas más cosas, a prepararles con muchos más aspectos que después le van a ser necesarios para llevar a cabo este, digamos, este gran encargo que el Señor le está haciendo. Les recuerda que ellos han sido llamados. Yo os elegí y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Esto es recordarlo, también esto es una cosa muy bonita y muy importante que también les tocaría mucho el corazón. Por ejemplo, en el mundo judío, los discípulos de los rabinos pues elegían a su maestro y si les parecía bien lo seguían y si no, luego ya en un momento determinado pues dejaban de seguirle y tal. Los discípulos de Jesús son discípulos elegidos por él. Sí, a veces podemos pensar, pues no tuviste muy buen gusto, Señor. Pero el Señor nos elige no porque seamos los mejores, porque si no, no estaríamos ninguno de nosotros aquí, yo no, desde luego, pero sino porque simplemente por amor, nos elige por gratuidad. Y bueno, pues ellos, se lo ha dicho muchas veces, pero tienen que recordarlo, que han sido elegidos y que aunque ellos se sientan incapaces, el Señor les va a dejar un encargo y les dará, digamos, fórmulas para llevar a cabo este encargo.
Este encargo de la misión que les va a dar, esta misión apostólica, tiene unas características que ya os digo a lo largo de toda la preparación que Jesús ha ido haciendo en la misión con los discípulos, ya se la ha ido especificando. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, les ha especificado que es una misión que se realiza en medio del mundo, pero sin pertenecer al mundo. Es una misión que consiste en dar testimonio de la verdad. Es una misión que se va a realizar en un mundo hostil a Dios y por tanto, pues les odiarán como odiaron a Jesús. Es una misión que, sin embargo, estará respaldada por la autoridad del Padre. Es decir, no pueden ellos, no, ninguno podemos con lo que el Señor nos va a encargar, pero si la autoridad del Padre está detrás y nos da las bendiciones, pues podremos. Y además les va a capacitar para que esta misión, pues en esta misión puedan hacer lo que Jesús, incluso cosas mayores les dice en algún momento. Es decir, una misión en la que van a tener mucho fruto. A continuación viene el regalo número 5. El regalo número 5 es sopló sobre ellos. Cuando hablamos, ya os digo, es que claro, son que a veces cuando leemos este pasaje, pues lo leemos todo muy seguido y nos quedamos nada más que con una de las cosas, pero no, soplar es muy importante porque al decir sopló está empleando exactamente el mismo verbo que dentro de la Biblia encontramos en el Génesis 2:7 cuando nos habla de la creación del hombre, que dice que formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de vida. Soplar quiere decir una acción muy particular de Dios para dar vida, para dar ese aliento de vida. Y esto lo encontramos en el Génesis, pero lo encontramos también en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, cuando está hablando de estos muertos y de los huesos secos. Dice, la invocación que le dice es: ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y de inmediato revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Es decir, el soplo lleva un aliento de vida muy importante. Soplar es fundamental. Y sopla, ¿y qué hace con el soplo? Porque, ya os digo, está hablando pues como de una nueva creación, un nuevo pueblo de Dios. Es toda esta preparación que se está haciendo. ¿Qué viene a continuación del soplo? Pues va a ser la donación del Espíritu Santo. Es decir, muchas veces por eso os decía que cuando leemos esto decimos sopló el Espíritu Santo. No, no. Sopló y luego les dio el Espíritu Santo. Bueno, no sabemos exactamente cómo fue, digamos, yo aquí os he puesto las imágenes que a mí me han sugerido, pero quiero decir que son como dos acciones que van una detrás de la otra. El Espíritu Santo, bueno, es fundamental. El otro día, cuando os hablaba José en la enseñanza, os estaba hablando de esta promesa que el Señor hace a sus discípulos, una promesa que es vital para la aparición de la Iglesia, para la misión de la misma, en fin, para todo lo que venga a continuación. Cuando Jesús les da el Espíritu Santo, les va a recordar todo esto que va a hacer el Espíritu Santo. Y es que es fundamental porque el Espíritu Santo será el que les dará testimonio de Jesús. Ya sabéis que una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es recordar todo lo que Jesús ha dicho y hacer que se comprenda. Los conducirá a la verdad completa porque sin el Espíritu Santo, pues muchas de las cosas no las habían entendido y digamos que, bueno, no estaban todavía como capacitados para entenderlas. Les va a enseñar cosas nuevas, les va a recordar las enseñanzas del Maestro. Va a vivir en y con los discípulos. El Espíritu Santo va a ser, digamos, el acompañante, ¿sí? El huésped, el dulce huésped del alma para siempre. Siempre estará con ellos. Y les va a dar la seguridad ante todo lo que tengan que enfrentarse. Sabemos que va a ser mucho. Cuando nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, donde nos habla Lucas de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, nosotros vemos el cambio radical que va a producir el Espíritu Santo. El primero de todos, esa seguridad que les va a dar esa parresía, que se van a enfrentar con lo que tengan que enfrentarse. Y después,
estos que no estaban preparados para nada van a ser personas que van a hablar, que van a predicar con una gran valentía, pero además con una gran sabiduría, el querigma, las verdades fundamentales de la fe, y además con un fuego que arrastrará a los demás. Y velará porque todo se haga para la gloria del Señor. Mira, San Juan termina el Evangelio y bueno, pues parece que no nos cuenta nada de la llegada del Espíritu Santo. Nosotros siempre cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo siempre pensamos en cómo nos lo cuenta Lucas en el capítulo 2 de Hechos, pero cuando se estudia el Evangelio de Juan, esto lo llaman como el primer Pentecostés, el Pentecostés de los apóstoles. Esto es reducido solamente aquí en este pequeño grupo, pero desde luego es un Pentecostés el que están recibiendo totalmente. Y bueno, el séptimo regalo pues es una maravilla, porque el séptimo regalo es el poder para perdonar los pecados. Que les dice, perdonaré los pecados y todo aquel que, si todo lo que retengáis se quedará retenido y todo lo que perdonéis quedará perdonado. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo con esto? Pues al darles este poder para perdonar los pecados, que como veis nace de este Pentecostés, nace de las llagas del crucificado, de las llagas ya sanadas, de las llagas ya resucitadas, y nace del Espíritu Santo, lo que les está dando es el poder para perdonar. Y esto es fundamental porque todos ya lo somos, además somos conscientes y tenemos nuestra experiencia, ¿no? Uno es bautizado y está perdonado todo. Y después de esto, pues cometes todos los pecados que no quisieras, pero bueno, ahí está. Si el Señor no hubiera tenido en cuenta nuestra fragilidad, nuestra debilidad y la cantidad de tropiezos que íbamos a tener, pues realmente no sé dónde andaríamos, porque con una sola vez que se nos perdonen los pecados no es suficiente. Entonces el Señor, conociendo la debilidad que tenemos, les va a dar a sus discípulos, les va a dar a todos estos que ha comisionado el poder para perdonar los pecados. Y bueno, es algo realmente fantástico. Mirad, cuando el perdón en los pecados es el Señor, es Jesús el que perdona los pecados. Yo no sé si se ven esto a propósito, pero quería que se vieran las llagas en la mano, ¿no? Que no sé si las veis bien, porque realmente es un regalo del resucitado. Y cuando nosotros acudimos con todos nuestros problemas, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros fallos a confesarlos, pues son las llagas del resucitado las que sobre nosotros nos los perdonan. Es decir, es verdad que habrá una persona, un representante del Señor, el sacerdote, que estará allí, que será, pues en fin, de quien sea, porque todos tenemos la experiencia de algunos que administran a lo mejor el sacramento de una manera muy pobre, pero bueno, o que administran maravillosamente, hay de todo, es igual, no importa. Lo que tenemos que pensar es quién es el que realmente nos está perdonando, porque es que a través de ese sacerdote lo que está pasando es la divina misericordia de Dios hasta nosotros.